A todos. En esta ayudantía vamos a estar explorando cómo realizar un análisis de datos utilizando Python, específicamente con la librería de Pandas y más tarde vamos a ocupar un poco de NumPy. Bueno, primero que todo, lo que hacer es importar esta librería. Antes de eso, solamente tenemos que haber tenido instalado Pandas, que lo vamos a hacer haciendo pip install. ¿Ya? Luego vamos a importar nuestro dataset, que en este caso se encuentra en la misma carpeta de archivo. Por lo tanto, la ruta sería solamente esta. Es importante también que al momento de ocupar el método del SSB, pongamos nuestro path, o sea, nuestra ruta, y el separador, que en este caso serían comas. Hay veces en los que los archivos SSB pueden ser CST, que eso quiere decir que en lugar de comas va a tener tabs. Será algo así. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que especificar el decimal, ya que aquí en Chile y en otros países se suele ocupar la coma como decimal, lo cual puede crear conflictos, por ejemplo, con el último separador de acá. En este caso, el- el dígito, el símbolo que va a ser el de acá, va a ser un punto, luego de una coma. Luego vamos a ver que nuestro dataset está importado bien, ocupando el método de get. En este caso tendríamos solamente los primeros 10 valores, para importar los 1000 que tiene CSV. Bueno, y comenzando con nuestra exploración inicial, podemos ocupar el método shape para ver qué tipo de, cuáles son las dimensiones de nuestro dataset. En este caso tendríamos un dataset de 1002 filas y 17 columnas. El método shape aloja una tupla, por lo que nosotros podemos iterar sobre esa tupla si queremos solamente obtener las filas o solamente si queremos obtener las columnas. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos el método types para ver qué tipo de datos tiene cada columna de otro dataset. En este caso, nosotros tendríamos datos tipo string, flotante y entero. Y también podemos hacer un análisis súper resumido sobre todas las columnas ocupando el método describe. En este caso, lo que va a hacer es que va a tomar todos los valores que sean numéricos, que son los flotantes, los enteros de acá, y va a arrojar un análisis estadístico de cada uno. En este caso tendríamos la cantidad de valores que hay, el promedio, la división estándar, el mínimo, el presente 25, 50, 75 y el valor máximo. Ya. Antes de continuar, voy a tener que ver un poco también el tema de lo que son las máscaras en pandas, ya que esto es lo fundamental de cómo funciona esta librería. Nosotros, cuando nosotros tenemos un dataset, tenemos cada columna es una serie, que Pandas puede trabajar con series, con data frames y con otras cosas que son como unos cubos. Eso no lo va a ver en este curso todavía. Eh, Nosotros para seleccionar una columna, seleccionamos esa serie en específico. O sea, en este caso, pues, seleccionar la columna de las ciudades. Y nos va a arrojar la serie solamente de esa columna. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos seleccionar más de una columna, teníamos que hacer un data frame a partir de ese, un data frame hijo a partir de ese. En ese caso, tenemos que ocupar doble corchete. Eso es importante, ya que cuando nosotros ocupamos solamente un corchete, vamos a estar devolviendo una serie. Pero cuando nosotros ocupamos los doble corchete, vamos a estar devolviendo un data frame. Que esos son como nuestras tablas que están acá. Esto es el equivalente, por ejemplo, al ocupar el método de tu data frame. O sea, tu frame, perdón. Sería- Ya, eh, para ver también lo que ya es una máscara como sí, como tal, vea que hay un subdata frame para que hace el ejemplo. ¿Ya? En este caso voy a elegir estas columnas y voy a ocupar el método de lock para seleccionar mis filas. El método lock lo que hace es que nos entrega unas coordenadas y devuelve valores del data frame según esas coordenadas. En este caso, voy a elegir, por ejemplo, las últimas 10 filas, pero voy a elegir exactamente las primeras 10. ¿Ya?
Perdón. Sí, ahí sí. Pero elegí las primeras 10 filas y aquí elegiría la última. Esto funciona como una lista en Python, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, esto. Aquí, por ejemplo, marcamos el inicio. Aquí la hora que terminemos. Y acá la iteración, o sea, cuántos valores queremos que saltar. Cada cuántos valores. Por ejemplo, si por defecto sería uno. Nosotros puedo ocupar dos o tres. ¿Ya? Voy a hacerlo simple. Voy a comenzar del valor del índice cero hasta el índice, hasta el 10. ¿Ya? Ya se imprime toda la tabla. Ahora sí. ¿Ya? Sí. También está el método iloc, pero el único diferencia entre estos dos es que con un método nosotros podemos elegir, el método loc te permite elegir según las columnas también, que solamente la columna, y el método iloc solamente con los índices de las columnas. ¿Ya? Eh, ya. En este caso, nosotros para crear una máscara, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro data frame, que en este caso ocupa el de acá, que este es el de ejemplo, y voy a seleccionar, por ejemplo, una columna que quiero ocupar como filtro, que quiero aplicar un filtro. Luego voy a aplicar el filtro, que sería, por ejemplo, que para la columna de géneros solamente puedan ser mujeres. De esta forma, ¿ya? Entonces, solo imprimir nuestra máscara nos va a dar, por ejemplo, que está mal. Ah, porque lo escribí mal aquí. Perdón. Ahora sí. Ya. En este caso va a devolver, por ejemplo, si es que para esta columna la fila, por ejemplo, cero cumple la condición o no. En este caso, la primera fila de acá sí la cumple, la segunda también. ¿Ven? Pero, por ejemplo, la fila 2 3 y 4 ya no la empiezan a cumplir. Se va a dar falso. ¿Cuál es la idea de esto? Es que nosotros podemos después volver a aplicar este filtro, pero para seleccionar la fila. Es que, por ejemplo, podemos seleccionar nuevamente nuestro data frame y aplicar nuestra máscara para que el lugar solamente va a ver nuestro, una sola serie, una sola columna, donde va todo el data frame. En este caso aplicamos más. ¿Ya? Y como ven de esta forma, lo que estoy haciendo es aplicar estos valores, o sea, pero solamente los valores que están en true y los que están en falso van a ignorar. De esta forma voy a resolver solamente los valores que me interesan del data frame. ¿Ya? Este concepto es súper importante, ya que todos los métodos, o lo más importante al menos, funcionan de esta forma, en pandas. ¿Ya? Una vez entendido esto, puedo pasar ya a lo que son a la limpieza de datos. Como primer paso, nosotros queremos saber cuántos valores nulos tenemos en cada columna. Entonces solo aplicamos el método de si es que es nulo y hacemos una suma total de todas las columnas que están ahí. En este caso, por ejemplo, va a ser la suma de todos los valores que son verdaderos, que cumplen esta condición. Esto de aquí de por sí, este método de aquí por sí, es un filtro, ¿ya? Como lo que tenemos acá, pero también es un filtro aquí, ¿ya? Solamente que este filtro dice si es que el valor en cuestión es un valor nulo o no. En este caso, no hay ningún valor aquí que sea true, o sea, ningún valor nulo en estas columnas, pero sí en el de acá, ¿ya? Y aquí también tenemos otros valores nulos. Entonces, nosotros, pues, si queremos ver ya las filas en específico que tienen estos valores nulos, podemos ocupar nuevamente otra máscara para DataFrame con el filtro de si es que son nulos y que me dé si es que cualquiera de las columnas cumple esa condición, no solamente una, sino cualquiera. En este caso, axis uno sería las columnas, ¿ya? Y aquí nos estaría devolviendo ya nuestras filas que tienen valores nulos. En este caso, tenemos un valor nulo por acá, otro por acá y uno aquí, ¿ya? Eh, ya.
En este caso nosotros tenemos valores nulos que son de diferentes tipos. Acá tenemos, por ejemplo, valor nulo que sería tipo string, ya que sea, por ejemplo, normal, member, pero aquí tenemos números vacíos, o sea, el valor vacío. Y por acá tenemos valores nulos, pero que son unos valores nulos ya numéricos, que su columna tenía formato numérico. Y aquí también. Eh, en este caso nosotros podemos elegir qué tipo, cómo queremos llenar nuestros valores nulos, ya que la idea no es poner la fila entera, ya que tenemos todos los valores que están aquí. A nosotros no nos interesa perder todos estos datos, sino que simplemente rellene esto de la forma en que afecte menos el resultado del análisis, ¿ya? En ese caso nosotros podemos jugar, por ejemplo, para los valores que son numéricos, el promedio, ¿ya? En este caso aquí voy a hacer un diccionario con todas las filas que tienen valores nulos. En este caso aquí no tenemos un valor nulo, pero lo puse igual. Eh, por ejemplo, para esta columna voy a elegir, voy a decir que se me rellene el valor nulo con el promedio, ¿ya? En este caso el promedio sería, de esta columna sería esta de acá, ¿ya? De esta forma no estaría afectando tanto el análisis de los datos. Y aquí también. Para este que está acá también voy a ocupar el valor promedio de la columna. Y para la calificación voy a estar ocupando una mediana. Pero esto aquí no es valor nulo, así que no importa. Lo uso solamente para mostrar que se pueden poner otros métodos, aparte del promedio. Y como nuestro valor nulo de la columna de el tipo de cliente es tipo string, yo no puedo sacar el promedio. En este caso yo tendría que, por ejemplo, rellenar esta valor que está acá con otro string. En este caso voy a poner desconocido, ¿ya? Y voy a aplicar el método de fill que sería rellenar los valores nulos. Y voy a decir que los valores que los que creo que se rellenen van a ser los que están en el diccionario. En este caso va a ver cada columna y va a rellenar el dato faltante con este que está acá, ¿ya? Que en este caso sería el promedio de la columna, el de aquí, y aquí sería el promedio también de la columna. Y acá los valores nulos que están aquí van a ser con los desconocidos. Y es importante que pongan este atributo que está acá en verdadero, ya que Pandas por defecto, los métodos que ustedes ocupen no van a tener, no van a mutar el data frame. Mutar en programación se suele referir a cuando nosotros transformamos nuestras matrices o nuestro data frame, nuestras series, etcétera. Ya que la idea por lo general suele ser mantener el data frame lo más tal cual como nosotros lo tenemos, ¿ya? Por lo general. ¿Ya? Para evitar, por ejemplo, modificar la base de datos, mandarse una embarrada. Entonces, en este caso, nosotros si queremos modificar nuestro data frame, ya que nosotros lo que estamos haciendo es limpiarlo, en este caso tenemos que poner el in place, o sea que se modifique nuestra data frame original en verdadero. ¿Ya? Si no, no va a tener efecto en nuestro data frame. Y para corroborar que nosotros ya no tenemos valores nulos, lo que vamos a hacer es ocupar el mismo método anterior, de que está acá, y aunque todos los valores están en cero. Y si queremos ser aún más breves, podemos ocupar otra vez, sumar de nuevo toda esta fila que está acá. En este caso, se establece una serie donde el índice sería esta barra de acá y los valores de acá. Por lo tanto, podemos aplicar nuevamente el método de la suma y nos daría que no tenemos ningún valor nulo en ninguna columna. ¿Ya? Por otro lado, también podemos decir que tenemos datos duplicados. ¿Ya? En este caso, podemos ocupar el método de duplicate. ¿Ya? Y la idea, por lo general, no es que nosotros ocupamos duplicate así. ¿Ya? Ya que esto es poco estricto, ya que va a revisar si es que todos los valores de todas las columnas se repiten. ¿Ya? Esto por lo general, muy pocas veces se resuelve repetir los valores de una fila entera, exactamente con otra fila entera. Sino que lo que suele ocurrir es que se repitan, por ejemplo, los ID, ¿ya? Que el ID por definición debe ser único. Entonces nosotros simplemente para ahorrar ya costo en el script, ya sea de tiempo y eficiencia, y además ser un poco más estrictos, podemos ocupar simplemente la columna perdón, la columna mm, de los ID, que se la ataca. Aquí, ahí está.
¿Ya? En este caso, nosotros nos entrega que tenemos dos filas repetidas, perdón, sí, dos filas repetidas en esta columna, para esta columna. ¿Ya? O sea que hay dos filas que tienen el mismo ID, que son estos dos que están acá. ¿Ya? Y si queremos obtener cuáles son, claro, nuestros ID, o sea, nuestras filas, podemos usar lo mismo que hicimos anteriormente, que es aplicar la máscara, que si está de acá, para verificar cuáles son los valores duplicados. ¿Ya? Y para eliminar las filas duplicadas, simplemente esto también se puede hacer de otra forma en todo caso, como hice recién, que era así. Y de momento, de esta forma. ¿Ya? Aunque también si quieren pueden hacerlo de la forma que está acá. Era volver a declarar el data frame, pero aplicando esto que está aquí, que sería para eliminar los duplicados. ¿Ya? Ahora, para el paso de las transformaciones, que no tenemos duplicados ni nulos, voy a traerme ya todas las copias que tiene nuestro data frame para ver si podemos traducir esto a las columnas al español. Entonces ocupamos el método de columns, ¿ya? Y para verificar cuáles son nuestras columnas y creando un diccionario podemos redefinir cuáles son los nombres de nuestras columnas, ¿ya? En este caso voy a traducirlas todas al español. Para esto nosotros ocupamos el método rename y seleccionamos qué es lo que queremos renombrar. En este caso van a ser nuestras columnas. Y vamos a elegir este diccionario para renombrar nuestras columnas, ¿ya? Y nuevamente nosotros ocupamos este método que está acá, este atributo que está aquí, para mutar nuestro data frame original. Y para verificar que eso se hizo correctamente, aplicamos el método de head. ¿Ya? Como vemos, están todas nuestras columnas traducidas, nuestro nombre de columna. ¿Ya? Por lo general no se recomienda mucho traducir las columnas, ya que puede generar errores. Por ejemplo, esto, si queremos traducir las columnas, por último, podríamos no ocupar el atributo de inplace, por último. Y nosotros trabajar con una data frame auxiliar, ¿ya? Como hicimos anteriormente, por ejemplo, otra data frame y trabajar solamente con eso. Aunque también podemos cambiar algunas columnas, por ejemplo, que tengan, en lugar de decir total, que diga total, por ejemplo, un error ortográfico, y así lo podríamos modificar solamente ese, ¿ya? Otra cosa que podemos hacer es cambiar también el tipo de datos que tienen nuestras columnas. En este caso nosotros teníamos una columna que era la fecha y la hora. En este caso nosotros podemos cambiar tanto la fecha como la hora al formato de data type, ¿ya? Esto es especialmente útil para si nosotros queremos hacer dashboard o otro gráfico, ya que, por ejemplo, programas como Tableau o Power BI suelen requerir que estas columnas tengan este tipo de datos, ¿ya? Que estén datos ya de fecha, no solamente como dato string, ¿ya? De esta forma uno puede hacer ya histogramas o otro tipo de cosas. Entonces nosotros aplicamos nuestras columnas, o sea, que modificamos nuestras columnas, las redefinimos de esta forma y aplicamos el método para que tengan un formato de ese tipo, ¿ya? Que en este caso sería mes, día y año. Sí. Aunque lo podríamos cambiar, sí, para que sea un poco más entendible, para que sea simplemente así. Ahí sí. Eh, 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 lo voy a hacer mayor. Creo que ahí sí. Ya. Luego podemos, para verificar que se hizo correctamente la modificación de nuestro tipo de datos, vamos a acá. Entonces aquí vemos que tanto la columna de fechas como de horas tiene un formato de data type en lugar de el formato que tenía anteriormente, que creo que era formato string. ¿Ya?
Y ahora, recién pasando ya al análisis de datos, o sea, perdón, al filtrado de datos, con análisis, lo que vamos a hacer es que podemos aplicar máscaras, como vimos anteriormente, pero hay que comparar una condición específica, por ejemplo, que sería que la calificación de acá sea mayor a 9. ¿Ya? En este caso nos va a devolver todas las filas que cumplen esa condición. Por otro lado, nosotros también podemos aplicar varias condiciones a nuestro data frame. En nuestro caso aquí solamente tenemos uno, pero si quisiéramos aplicar más, también lo podríamos hacer. En este caso, yo, por ejemplo, si quisiera ver que saca solamente los datos para los que las columnas de ciudad y tipo de cliente sean, por ejemplo, la ciudad de Yagón y sean miembros, ¿ya? Solamente cumplen estas condiciones. En este caso voy a crear un data frame para eso, ya que no quiero modificar original. Eh, Era Django, sí. Y poner members. Ok. Y voy a seleccionar mi data frame y voy a aplicar mi máscara. Cuando se quieren aplicar más de una condición, hay que ocupar paréntesis para referirnos a cada tipo de condición. En este caso, quiero una condición que sería, por ejemplo, que para la columna de ciudad, perdón, sí, la ciudad tenga el valor de Yangon. Y que además, pues ocupo el operador y. Si quisiera ocupar, por ejemplo, que sean O, se ocupa este que está acá, ¿ya? Que simboliza el tipo de ese operador de O, de OR, ¿ya? Entonces quiero que sea. Y que compara condición, que sería la de que para la columna de tipo de cliente, el valor del string sea miembro, ¿ya? En este caso, explicarlo. eh, y porque solamente arroja las filas que cumplen estas dos condiciones, ¿ya? Que en este caso, de hecho, también podríamos incluso ver cuántas son las filas que cumplen esta condición aplicando el método que vimos anteriormente, que era el de shape, de acá. Y de esta forma, podemos también ver eh, el data frame que obtenemos a partir de ese. En este caso, queremos solamente obtener cuántos datos tenemos. Entonces, jugamos solamente las filas. ¿Cuántos datos tenemos que cumplen estas dos condiciones? Activamos esta tupla y vamos solamente las filas, que son las de acá. En este caso, 167 datos son los que cumplen estas dos condiciones. ¿Ya? Otra cosa que vamos a ocupar es el tema del método de que cuente los valores. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántos tipos de valor tenemos, por ejemplo, para cada columna, por ejemplo, aquí tenemos de salud y belleza, electrodoméstico, comida, etcétera. Pero si nosotros quisiéramos saber cuánta variedad hay de este tipo, que por ejemplo aquí podemos tener deporte, podemos tener eh, otro tipo de producto. Y nosotros para revisar cuántos tipos de productos podemos tener, podemos aplicar, por ejemplo, este método de datos que está acá. ¿Ya? En este caso voy a aplicarlo al método a la columna de pago para ver cuántos tipos de cuántas formas de pago me hicieron comprar los productos los clientes. ¿Ya? En este caso va a contar cada tipo. ¿Ya? Y va a devolver cuántos de cada tipo hay. En este caso nosotros tenemos tres tipos de valores y esta sería la cantidad de valores que hay en todo el data frame. ¿Ya? Y el tema de la agrupación y agregación de datos, probablemente uno de los métodos más importantes de Pandas y el que más van a ocupar, ya que es muy útil, especialmente para hacer gráficos, ese tipo de cosas. En este caso, yo eh, voy a aplicar el método de agrupación
para esta columna, ¿ya? Y voy a aplicar eh, estos datos ocupando esta función que está acá, ¿ya? Eso será un poco confuso, pero bastante simple. En el group by ocupamos solamente una columna en la que queremos ocupar nuestros datos. Bueno, realmente puedo ocupar más ocupando una lista, pero mejor así obviamente para que sea más simple, ¿ya? Y que por lo general va a ocupar solamente una columna. O sea, la primera sería la fila que queremos, la columna que queremos agrupar, en este caso sería género, acá, y después tenemos que elegir las columnas que queremos aplicar nuestro método de agrupación, que en ese caso yo quiero describir, o sea, lo que pusimos anteriormente, que era el tema sacar el promedio, la división estándar, el mínimo, los percentiles y el máximo. ¿Ya? Y este método que está acá, reset index, es bastante común ya que nosotros agrupar el método de group by, lo que hacemos es que nuestro nuevo índice se convierte en acá, pero por lo que ya nosotros no queremos eso. Entonces lo que hacemos es que resistemos nuestro índice para que se mantenga con cero y uno, ¿ya? Y el género se hace un inventario de columna más, no sea índice. Si yo quito esto, por ejemplo acá, vemos que nuestro índice se convierte en esta columna que está acá, ¿ya? Pero por lo general nosotros queremos mantener otra cosa así, con nuestro índice como el de siempre, como cero, uno, 2, 3 y así sucesivamente. Eh, con otro ejemplo un poco más simple, nosotros vamos a ocupar ya. Esto no es necesario, creo que no es necesario. Mucho averiguar, claro. Como vimos anteriormente, esto se ocupa solamente cuando queremos ocupar más de una columna para crear un data frame, como lo hicimos antes. ¿Ya? Eso aquí podemos ocupar género, ¿ya? Si quisiéramos más aplicarlo, la agregación, o sea, la agrupación a más de una columna. Pero solamente quiero aplicarla a total. Ya. En este caso quiero que se agrupe por ciudad y me sume el total, ¿ya? Que sería la ganancia total por venta, pero por ciudad, ¿ya? Que sería la. Y aquí vemos cuánto plata juntó, reunió cada ciudad, sí, pues, cada ciudad, ¿ya? Por la venta de sus productos. Nosotros también podríamos hacer lo que hice antes, que era de aplicar, por ejemplo, la agrupación a más de una columna y quizás aplicarlo, por ejemplo, a dos. Lo quiero aplicar a género también. Ah, no, perdón. Eso es el problema. Que aquí eh, lo que hice sin querer fue de aplicar la suma a columna de string. Ya en este caso, como va a aplicar el método de suma a string. Y a nosotros a sumar string, como sabemos, lo que se hace son simplemente encadenar nomás. Poner uno detrás de otra, ¿no? Todos los valores. En este caso, nosotros, por ejemplo, voy a dejarlo con otro valor numérico para que se haga bien. En este caso, puedo poner la calificación. No, la calificación no sirve. Eh, eh, puedo aplicarlo también, por ejemplo, a la cantidad de productos. Quizá, ¿sí? Cantidad de productos. Entonces, que así. No, cantidad solamente. No, ahí sí. ¿Ya? En este caso estaríamos aplicando este método que está acá, de la suma, a más de una columna, que serían estas dos. Entonces estaría sumando tanto el total de ganancias como la cantidad total de productos que se vendió. ¿Ya? Y se estaría agrupando por solamente esta ciudad que está. Nosotros también podemos hacerlo más complejo y agrupar por más de un bar, como dijeron anteriormente. En este caso, creo que, si no me equivoco, tendría que revisarlo porque no me acuerdo mucho. Esto se hacía de esta forma, si no me equivoco. Género. Sí, ahí está. En este caso, va a generar una combinación, ¿ya? Una combinación de ciudad y género para cada valor, ¿ya?
este caso tendríamos, por ejemplo, el de esta ciudad, que sea femenino, el de la misma ciudad, pero con masculino. Y así, ¿ya? En este caso, sería básicamente una combinación de los datos, una combinatoria, ¿ya? Y vería esto, pues solo podríamos aplicar más columnas, hacer la agrupación por más columnas y para ver como datos aún más específicos, ¿ya? ¿Cómo está? Aquí otro ejemplo, podemos también, por ejemplo, ver la calificación promedio que tiene cada sucursal. En este caso, seleccionamos la columna de sucursal eh, para, para agrupar por sucursal, o sea, A, B y C, y que con la columna calificación saca un promedio de los padres, ¿ya? Para ver la calificación promedio de cada sucursal. Luego, también podemos ver las ventas por sucursal. Entonces, es lo mismo de siempre. Entonces, seleccionamos esta columna sucursal y hacemos la función de agrupación, que en este caso queríamos sumar, ¿ya? Eso es lo que ganancia por cada sucursal. Eh, Esto ya lo vimos. Repetir sin querer. Sí, sí, repetir sin querer. Eh, y aquí también podemos aplicar, si queremos, el mismo método, pero solamente a una columna en específico, para sacar el promedio. Es algo bastante simple. De aquí. Esto de acá, si que lo pueden copiar, o sea, lo pueden aplicar también, que en lugar de, por ejemplo, para ocupar todo aquí, por ejemplo, calificación promedio, y escribir nuestro festín así, podemos simplemente escribir esto que está acá, un igual, y dejar un espacio. De esta forma va a entregar el valor de esa variable automáticamente. Va a llenar esto por de aquí. ¿Ya? Esto es para que no tengan que escribir tanto y sea un poco más limpio su código cuando quieran hacerlo. Aquí también, como siempre nomás, simplemente seleccionamos eh, sí, nuestra columna. ¿Ya? En este caso, puedo también aplicar otro método dentro de esa columna. En este caso estoy aplicando, seleccionando nuestra columna de acá y aplicando este método para formar estos paros que están aquí de fecha y que me los deje de esta forma. ¿Ya? Y así ver esto, las ventas, cómo fueron variando las ventas a través del tiempo. ¿Ya? Que son las fechas de acá. Y puedo hacer también lo mismo, pero para las horas, para ver cómo varían, cómo suelen variar las compras, o sea, perdón, las ventas según la hora. En este caso complicó este método con la librería de DataType y solamente filtro por hora, para no tener, si por ejemplo si me pusiera esto acá, se me filtraría con toda la hora, por ejemplo, a ver si lo encuentro. No. Entonces tenía que ser, no me acuerdo exactamente cómo era ahora mismo, pero si yo lo hiciera, aquí se me agruparía no solamente con 10 11 12 13 14 sino que se agruparía con los minutos también. Entonces daría una fila de muchos más valores. En este caso solamente quiero tener como un ordenado, entonces lo tengo así. En este caso también, cada uno de estos data frames que estoy creando, yo también los puedo exportar. Así como lo importé, también los puedo exportar. Si quisiera tener los datos, por ejemplo, por separado. En este caso, para hacerlo, simplemente ponemos nuestra ruta, nuestro archivo. Si nosotros quisiéramos guardarlo en otra parte, simplemente haríamos algo así, ¿ya? Para seleccionar nuestra carpeta. Si tiene una carpeta aquí adentro o afuera. Que en el caso de ser afuera, tendría que hacer algo como esto, si no me equivoco, ¿ya? Pero eso tiene que verlo usted, porque también eso va cambiando según si están haciendo el código por Windows, por Mac o si no por Linux. Cambia la forma que se escribe la ruta. Escribo un separador, que eso creo que se la hago por comas. El index lo dejamos en falso para que lo tenga acá. Pues si no, quedaría un index sol, ¿ya? Si no, si pusiéramos eso, pues haría su propio index, ¿ya? Esto realmente no lo queremos si es que nuestra
nuestra data frame, nuestro CSV, ya tiene un índice. Por ejemplo, el de acá ya tiene un índice por sí. Entonces, a veces no queremos que el exportarlo tenga, o puede tener otro índice, ¿ya? Otro ID, y que ya tenemos uno propio, ¿ya? Y también la codificación, que por lo general el más útil suele ser UTF-8. La codificación básicamente es solamente para ver cómo queremos que se muestren los, los valores de acá. Para entrar más, sin entrar más en detalle, es básicamente, por ejemplo, la escritura japonesa o la arábica, etcétera, suelen ocupar otro tipo de codificación, ¿ya? Para mostrar ese tipo de valores. Nosotros ocupamos solamente UTF-8. Y también puedo ocupar otro método estadístico, ¿ya? Eh, Nosotros como cuando ocupamos Describe, que está por... una parte lo dejé. eh, Acá, como ocupamos de Describe, nos da, por ejemplo, cada uno de estos valores. Un análisis estadístico resumido. Pero si quisiéramos obtener solamente uno, podríamos aplicar ese método para aplicar para obtener solamente ese tipo de estadística. Eh, por acá. Ya. Y en este caso nosotros podemos hacer una correlación, perdón, para estas columnas que están aquí. La correlación, al aplicarla sin elegir, sin seleccionar las columnas, o sea, de esta forma, se aplicaría solamente a los valores numéricos. Y los que tienen valores números, pero son de formato string, lo intentaría convertir a formato numérico. El problema es que esto a veces puede generar errores, ya que puede que los strings no se conviertan en número correctamente. Entonces, por lo general, suele ser mejor seleccionar las columnas que queremos verificar las correlaciones que existen. En este caso, voy a elegir las columnas de cantidad, espacio unitario y total. En este caso, el total sería simplemente la fórmula de la cantidad por espacio unitario, por lo que debería haber una fuerte correlación entre estos valores. ¿Ya? En este caso, entre, por ejemplo, el precio unitario y la cantidad, no hay una correlación fuerte, ya que el precio no suele ser indicativo de la cantidad que se está comprando. Sin embargo, para el total sí lo es, ya que a mayor cantidad de productos que se compran, mayor voy a ganar. Y sucede lo mismo con el precio unitario, ¿ya? Mientras, mientras más caro sea el producto, también más voy a ganar, por lo general, ¿ya? Por eso es que estas dos correlaciones son bastante fuertes, ¿ya? Y si quisiéramos ir aún más allá, y aquí me voy a adelantar un poco de lo que están aprendiendo quizás en clase, es que ustedes pueden ya hacer una predicción sobre esto. Entonces pueden aplicar, por ejemplo, fórmulas matemáticas ya a los data frames para crear una correlación. Como vimos recién, al hacer una fórmula, la correlación ya sea bastante fuerte. Entonces yo puedo hacer aquí una regresión lineal con los valores que están en estas columnas y ver cómo se por los datos. En este caso voy a poner, por ejemplo, el ingreso bruto con el total. Que el total sería básicamente el ingreso bruto, pero aplicando el impuesto. Por lo tanto, debería ser bastante fuerte la correlación entre esos dos valores. Entonces yo puedo hacer un mapeo de esos datos con DataFrame y luego hacer una regresión lineal, ¿ya? Aplicando una recta. De esta forma puedo ver también, por ejemplo, si yo tengo un ingreso bruto de tal valor, puedo predecir que voy a tener un total más o menos en esta tendencia, ¿ya? Entonces, lo que vemos también aquí es que ocupando esta librería que está acá, que sería la de Matplotlib, pueden hacer gráficos, como estos que están aquí, por ejemplo, que hicimos con la hora, que están por aquí, la hora y la fecha, pueden hacer gráficos de esta forma, ¿ya? Que es un gráfico bastante simple, pero solamente un adelanto para que vean que se puede hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, manejar los datos así nomás, usted cuando lo presenten no va a representar de esta forma, sino que ustedes lo que quieren es hacer el data frame o hacer la serie y luego graficar.
¿Ya? Y los datos así suelen ser poco útiles porque, por ejemplo, yo no voy a estar viendo 89 filas. Sin embargo, yo sí puedo ver un gráfico, en este caso. Y, por ejemplo, ese gráfico de la hora, y gráfico de cómo varían las ventas según las fechas, y otros gráficos que sería como, por ejemplo, el histograma, etcétera. Los gráficos están aquí. Que el dataset que elegimos de supermercado igual no da mucho para análisis, ya que los datos suelen ser bastante planos. Por ejemplo, aquí la distribución de tipos de productos por las ventas suelen ser bastante similares. No hay una variación bastante grande en poco acá. ¿Ya? Y eso sería todo, de momento. También puedo crear columnas, pero esto de momento no voy a explicar, ya que estos métodos puede ser un poco más complejo quizás, y quizás no correspondía de momento. ¿Ya? Entonces, de momento sería la ayudantía del día de hoy.